Hola, hola personitas lindas, yo soy Dani y estoy muy emocionada porque es viernes, no solo porque se acabó la semana, sino porque es viernes de Souls Connection. Muchas gracias a todos los que estamos formando parte de este lindo espacio y muy consciente. Cada día estamos siendo más personas y gracias también a las personas que me apoyan en mis redes sociales como Instagram, que sería de soulsconnection.podcast, al igual por todas las personas que me escuchan desde Spotify for Podcasters. Muchas gracias a todos por el apoyo y como podrán ver, el día de hoy les tengo preparado un tema súper interesante y pues podríamos decir que es un tema que nos va a ayudar demasiado a desarrollarnos como personas y también a conocernos mejor. Y entonces básicamente como podrán ver vamos a hablar del ego y pues el ego básicamente no es nuestro enemigo, solo tenemos que aprender a gestionarlo y normalmente hablamos muy mal del ego para expresar que una persona manifiesta una mirada muy mala hacia sí mismo, pero en realidad no es esto. Seguramente han escuchado más de alguna vez que alguien tiene el ego gigante o en general relacionamos el ego con esa arrogancia, ese creerse más que los otros, esa falta de humildad y es por eso que nos gusta pues básicamente hablar de los demás cuando representan una actitud de superioridad o que básicamente no nos gusta ver el bien en las demás personas. Y pues en el mundo actual nos referimos al ego cuando una persona manifiesta un exceso de mirada puesta en sí misma, cuando pierde la noción del otro, cuando cultiva la soberbia y manifiesta conductas autorreferenciales y egocéntricas que perjudican las relaciones y la convivencia con los que nos rodean y también cambiando nuestro ámbito de vida. Y entonces el ego ha sido estudiado en bastantes ámbitos como la psicología, la filosofía, incluso la espiritualidad. Entonces para la psicología básicamente el ego es uno de los constructores más complicados de comprender, pero una manera sencilla de explicar qué es el ego es pensar en esa máscara que todos llevamos. Y pues básicamente no vamos a echarle toda la tierra al ego, pero por eso es que gracias a ella sobrevivimos en sociedad, por lo tanto la necesitamos y es algo que nos interpone la psicología. Entonces, básicamente, también podemos decir que el problema es que en ocasiones depositamos en esta máscara un exceso de valor y orgullo con el que en el fondo lo que estamos buscando es protegernos. Y entonces esa necesidad de gustar es lo que lleva a una persona a construir un personaje, un ego que cada vez crece más. Entonces básicamente podemos decir también de que nosotros nos dividimos según Freud, que es un psicólogo o que era, mejor dicho, un psicólogo que estudiaba mucho el concepto del psique humano, que es la personalidad, y entonces su teoría de personalidad decía de que la psique estructurada se dividía en tres partes, se dividía en el yo, en el super yo y en el ego. Y básicamente estas son las tres partes en las que nos dividimos nosotros como seres humanos según esta teoría psicoanalítica. Y básicamente, pues en resumen, el yo es la parte primitiva e instintiva de la mente que contiene todas las pulsiones agresivas o esos recuerdos ocultos. El super yo opera como pues su conciencia moral y el ego, pues básicamente es la parte realista que media entre los deseos del yo, del super yo y también del ego. Y es por eso que a veces algunas actitudes súper egocéntricas están marcadas en las personas. Pero en realidad es por eso que es muy importante conocerse a uno mismo y también identificarnos como esto. Entonces, como yo les digo, el yo es la parte como impulsiva y esa parte inconsciente de nuestra psique que responde directamente o indirectamente a los impulsos, ya sean necesidades también o deseos básicos. Y la personalidad del recién nacido es básicamente el yo. Ahora, solo más tarde se desarrolla un super yo y un ego. Entonces, el yo también es testarudo y entonces también, según este psicoanalista, lo llamó el principio y lo relacionó con el principio del placer, que básicamente postulaba de que si te sentís bien, hacelo y nada más. O sea, ese era su principio, pero al final, pues él asumió que el yo operaba inconscientemente según el principio del placer. Y entonces esto es muy interesante porque si se dan cuenta, incluso un ejemplo muy sencillo es como cuando nosotros tenemos el placer de estar con una persona, ya sea sentimentalmente o compartir tiempo con un amigo o algo así, nosotros nos sentimos de una manera un poco diferente a como cuando convivimos con una persona con la que no tenemos el mínimo interés en
en nuestra vida con la cual estar, ¿verdad? Entonces, básicamente, podríamos decir también que el ego se puede ir construyendo y pues esta pregunta surge, pues no se sabe si a veces es bueno tener ego o a veces es malo tener ego, pero si no, pues básicamente de dónde construimos este ego. Entonces es como un personaje que en realidad sí es necesario, como les menciono, que todos tenemos, porque sin el ego no seríamos seres humanos. Pero básicamente se puede decir que el ego no deja de ser una construcción mental más y una identidad que hemos construido con nuestra fábrica interna de ideas, experiencias, emociones y necesidades. Y detrás de ese yo autoconstruido, tras una máscara externa y artificial, se encuentra nuestro auténtico ser. El problema llega cuando estamos dominados, superditados y adheridos en exceso a esta capa externa que hemos cincelado para sobrevivir en la sociedad. Y entonces, ¿cómo podemos comprender el ego desde la espiritualidad? Y para explicar qué es el ego, tal vez sea más fácil analizar explorando esta parte de nosotros mismos que no es el ego, ese ser auténtico que mueve los hilos del ego. Entonces, no sé si alguna vez ustedes han sentido como esa admiración por ustedes mismos, no han sentido esa luz adentro de ustedes, esa presencia que básicamente los acompaña en conciencia a nosotros mismos o esa esencia de nosotros, pues básicamente nos tenemos que enfocar en esta parte. Entonces no intentemos comprenderlo ni poner palabras, simplemente tenemos que sentir esa presencia, nos tenemos que sentir auténticos y esa luz siempre está. Hagamos lo que hagamos y vivamos lo que vivamos o las experiencias que pasemos. Y entonces si podemos sentirlas, podemos básicamente experimentar nuestro ser esencial. Entonces básicamente... El ser esencial, ese pasajero interior que nos acompaña, nos guía, nos inspira, es también llamados por muchos el alma. Y ya ven que todo se empieza a relacionar acá. Y en el fondo lo llamamos, pues como sea, ¿verdad? O sea, lo podemos llamar alma, no sé, algunas personas también pueden decirle de otra manera, pero cuando uno lo experimenta se da cuenta que es nuestra esencia humana en estado puro, desnudo y desprovista de disfraces o atributos. Y básicamente cuando también nosotros nos desprendemos de lo que es el ego, dejamos de ver las cosas superficiales como algo tan importante y empezamos a admirar estas cosas pequeñas de la vida, porque cuando nos basamos en el ego, básicamente vivimos desde el lado del ego, solo queremos competitividad, por ejemplo, o queremos creernos superiores, queremos sentirnos superiores a las demás personas, pero en realidad el dejar ir el ego o matar ese ego, básicamente sería una manera en la que nosotros vamos a enfocarnos en nosotros mismos, ya no vamos a estarle echando la culpa a los demás por ciertas actitudes, sino que incluso comprender a las personas por qué tienen ciertas actitudes, ¿verdad? Y no básicamente culpar a las demás personas, sino tratar de entender por qué son de cierta manera o por qué pasan las cosas como pasan, o sea, no hay que frustrarnos tampoco, siento yo. Entonces, hay que controlar también muy bien nuestras emociones. Entonces, por lo tanto, desde la perspectiva espiritual, el ego es necesario para poder tener esta experiencia humana y necesitamos un carruaje básicamente para transitar por esta dimensión material que es el mundo que vivimos lastimosamente hoy y percibimos con algunos de nuestros sentidos. Entonces, de modo que nuestro ser esencial, el alma, básicamente necesita un personaje y un traje que ponerse para poder estar en este plano. Entonces, lo más habitual, de hecho, es que vivimos con un alto nivel de desajuste en nuestra esencia o alma y nuestro personaje o ego. Cuando ocurre esto, el ego deja de cumplir su propósito de ser vehículo del alma y adquiere vida propia, que es lo que pasa a bastantes personas cuando pues se creen superiores a las demás personas o que viven desde el ego, ¿verdad? Entonces, básicamente, a veces nos hacemos ciegos al vivir en este ego y ignoramos todo esto de nuestro ser esencial. Y entonces, la identificación del ser con el ego porque eso conlleva pasar por una experiencia humana de puntillas sin experimentar el verdadero sentido de la vida, que tiene que ver con las cualidades del alma como el amor, la unión, el desapego, serenidad, calma, no sé, alegría, podría ser gozo, conexión, no sé, pero básicamente todo esto es básicamente nuestro ser esencial.
todos estos sentimientos o estas cualidades del alma. Y el ego básicamente es todo lo contrario y es donde tenemos que mantener un equilibrio. Y sin embargo, nuestro modo de vida, la falta de costumbre o de herramientas o de espacios para conectar con nuestro ser esencial nos hace vivir completamente ciegos a él y nos limita a vivir enfocados únicamente en el ego. Y ese personaje que vamos construyendo desde niños, sin la supervisión del alma, está condicionado únicamente por las leyes materiales. Y entonces básicamente también es por eso que buscamos mucho la aceptación del grupo en donde tratamos de vivir o donde sobrevivimos. Nos guste o no, esto es lo que pues básicamente mueve nuestra dimensión terrenal y tener el reconocimiento de los demás tiene que ver con nuestro instinto de supervivencia y así de simple es. Cuando decimos que una persona tiene un ego muy grande nos referimos a que se cree muy importante, muy necesario, el que más sabe cualquier cosa, por ejemplo. Y en el fondo esta persona está buscando el reconocimiento de los demás para poder sobrevivir o ser aceptada, porque es incapaz de darse ese reconocimiento a sí misma. Y básicamente vive desconectada totalmente de su ser esencial. Entonces, aunque parezca lo contrario, detrás del ego muy grande siempre hay una muy baja autoestima. Una persona que al no valorarse a sí misma lo suficiente busca desesperadamente que sean los demás que lo hagan. Y tener un ego muy grande o tener mucho ego no significaría desde esta perspectiva espiritual vivir únicamente ocupándose de alimentar el personaje, buscando el reconocimiento, la aprobación y el amor de los demás y viviendo de espaldas a nuestra verdadera esencia, que es más bien lo contrario, ser fuente de amor, ¿verdad? Entonces no se trata por tanto de matar el ego, sino de intentar que el ego sea la manifestación de nuestro ser esencial. Y la desconexión completa del ser esencial y el ego genera además mucho sufrimiento y esto sería básicamente desde esta perspectiva espiritual, el origen del gran parte malestar psicológico de tanto ser humano acá. O sea, básicamente este malestar que ocasionamos es muy experimentado psicológicamente, como esa sensación de falta de sentido en nuestra vida, y es cuando estamos basando nuestra vida en el ego. Y entonces cuando empezamos a poner nuestra atención en nuestro ser interno, intentando expresar lo que estamos de acuerdo con él, que se produce en nosotros una transformación y transmutación interna y externa. En resumen, uno empieza a vivir más en coherencia con lo que realmente es y esa armonía siempre nos va a generar bienestar y vamos a estar vibrando en una mejor frecuencia donde vamos a poder atraer la realidad que nosotros queremos. Entonces, básicamente, hoy nuestra esencia se va a manifestar y siempre se va a manifestar. Lo que pasa es de que hay que intentar que el ego sea la manifestación de nuestro ser esencial y no únicamente el lugar donde depositamos el reconocimiento y la aprobación de los demás. Incluso tenemos que desaprendernos de la idea del ser aprobados por las demás personas y valorarnos por lo que somos y no importa incluso lo que digan las demás personas sobre nosotros mientras nosotros sepamos quiénes somos y la manera en la que reaccionamos también a todas las cosas que nos rodean son un reflejo de nuestro ego. Y entonces si tenemos un ego muy elevado y como les mencionaba antes, que las personas que se creen superiores a las demás o que, pues no sé, ¿verdad? Por bienes materiales o lo que sea, básicamente sería porque ellos necesitan la aprobación de las demás personas. Y pues no está mal si pues ese es su estilo de vida, porque no soy nadie para juzgar eso, pero sí hay que desaprendernos del mundo material, porque en realidad lo más importante es lo que nos rodea, valorar lo que nos rodea, los momentos, el pues cómo nos sentimos, esos sentimientos de gozo y todo, pero no básicamente dejarnos llevar por todo lo material y basarnos solo en una felicidad tan líquida o tan superficial, en otras palabras, ¿verdad? O sea, creo que hay que vivir lejos de la superficialidad y hay que apreciar las cosas pequeñas para dejar de alimentar nuestro ego también. Y no es como, les digo, erradicar totalmente el ego y matarlo, pero sí mantener un balance con su yo esencial y con el ego, ¿verdad? Que son partes muy importantes para desarrollarnos bien en la vida. Y entonces también podríamos decir que el ego básicamente distorsiona nuestra realidad y nos mantiene alejados de nuestra percepción real. Y el ego pues básicamente necesita continuamente dar una buena imagen ante la sociedad y carece de humildad y cae muy a menudo la soberbia. Y entonces podríamos decir que las personas que viven dominadas por el ego están engañadas y se creen superiores y no ven la realidad. Y es un error de pensamiento que intenta hacer una prestación de cómo le gustaría ser en vez de cómo es en realidad.
Y el ego es además una máscara social o un papel que nos aleja cada vez más de lo que somos en realidad. Y esta máscara, por ejemplo, necesita halagos, aprobación de los demás, necesita tener el control de las situaciones y personas y quiere tener el poder porque en lo más profundo de su ser hay un temor. Y es como un personaje que se va creando poco a poco y el ego se aleja de la sencillez y se caracteriza por la complicación. Es como una actuación del ideal, una falsa autoestima que se necesita proyectar para que nadie vea la gran inseguridad que se esconde en el interior. Y entonces, ¿qué efectos nos puede causar estar apegados al ego? Y enfocar una existencia arreglada en el ego hará que carezcamos de iniciativas por miedo a fracasar. Y esta dimensión nos sitúa en una zona cómoda y rutinaria donde alimentamos a ese falso yo con halagos y aceptación. Y el terreno conocido será nuestro hábito de vida y un sitio donde nos aceptan. Pero no queremos básicamente arriesgar en lo desconocido por miedo de recibir rechazos o críticas. Y una persona que tiene una autoestima verdadera no tiene miedo a explorar lo desconocido porque las desaprobaciones de los demás las acepta y no le molestan. Incluso aprovecha para aprender de lo que sale mal sin dañar su valía personal. Y entonces, ¿qué pasa si el ego no es alimentado? Y entonces cuando el ego no es alimentado por el exterior, la persona se siente mal usualmente, las emociones pueden experimentar todo tipo de sensación negativa como la timidez, rabia, pena, miedo y etcétera. Y básicamente es donde nosotros tenemos que aprender a controlar estas emociones. Y ahí veremos que se trata de una falsa seguridad disfrazada cuando la persona pues recibe este tipo de críticas, que no es aceptada y no se le conoce pues como es. Entonces es cuando la máscara esta se cae y nos podemos dar cuenta que en realidad no somos quienes pensamos. Y entonces, según el ego, nos va a decir que nuestra identidad depende de lo que los demás piensen de nosotros. Por eso es tan importante no dejar que esto domine nuestra vida, porque si no, nosotros básicamente vamos a estar preocupados toda la vida por lo que dicen los demás. Y en realidad soy mucho de la idea de que las personas pueden opinar lo que quieran de la vida de uno y todo, pero creo de que la única persona que puede en serio tomar las riendas de su vida es uno mismo y el único que va a tomar decisiones por uno mismo va a ser uno mismo. Y pues las demás personas no tienen el derecho de meterse en la vida de las demás personas, ni incluso para estar opinando, siento yo. Muy personal el comentario. Pero, ¿cómo saber entonces si el ego nos domina? Y entonces para saber si estamos siendo dominados por el ego, es importante someternos a un pequeño autoanálisis. Y en cierta medida el ego sí es fundamental para nuestro equilibrio psíquico. Pero cuando nos limita un exceso, puede suponer un problema para nuestra salud e incluso bienestar psicológico. Y podemos identificar si el ego distorsiona nuestra realidad a través de algunas acciones que les voy a mencionar. Una de esas podría ser el no salir de nuestra zona de confort y por lo general esto básicamente podría referirse a que somos una persona que arriesga poco por el miedo al fracaso y a lo desconocido, por lo que nos llenamos de excusas para no cambiar algo en nuestra vida. Y básicamente es cuando nos encerramos en la idea de yo soy así y yo quiero que me acepten así, y si no me aceptas así, yo no te quiero en mi vida, o mira tú qué haces, pero yo no voy a cambiar. Eso es parte del ego. Y también podríamos decir que el ego nos domina cuando tenemos una falsa autoestima. Y esto implica que nos miramos a nosotros mismos diciendo cosas positivas sobre nosotros que realmente no nos creemos y necesitamos convencer a los demás de nuestras habilidades, recursos, logros y pedimos a los demás que nos devuelvan esas percepciones. Así rellenamos esa autoestima que se desinfla rápidamente, ¿verdad? Porque es una falsa autoestima. También podría ser que buscamos constante aprobación en los demás y de esta forma nos sentimos mal cuando no pues refuerzan lo que nosotros pensamos que ellos piensan de nosotros, ni lo reconocen. Y esa necesidad de reconocimiento constante es lo que nos define y nos impulsa. Entonces eso está muy mal porque básicamente estamos dependiendo también de las demás personas y en realidad en la única persona que nos deberíamos de preocupar sería en nosotros mismos, también por nuestro bienestar físico y mental. Creo que es muy personal esto, pero uno tiene que enfocarse solo en uno porque en realidad el único que se conoce bien a sí mismo es uno mismo y entonces creo que somos la persona que más tenemos que cuidar. Y pues sigamos un poco más para no desviarme que cómo saber si el ego nos domina. Otro aspecto podría ser es que tratamos de atraer la atención de los demás y entonces tratamos de magnificar o
de hacer teatros de nuestras explicaciones solo para llamar la atención de los demás y además podemos alardear de posesiones, conocimientos o aspecto físico, etcétera, y dar nuestra opinión cuando nadie la ha pedido y es aquí cuando nosotros empezamos a juzgar a las personas, ¿verdad? Por tal vez su aspecto físico o por sus conocimientos o porque hizo tal y tal cosa y básicamente solo porque queremos atraer la atención. Esta es una parte muy elemental del ego porque las personas con el ego alto se creen con el derecho de venir y hablar mal de las personas cuando en realidad nadie tiene derecho de hablar mal de otra persona. O sea, si ustedes se creen pues superiores a alguien, eso está muy mal también porque en realidad cada quien es bueno en cada ámbito de su vida, cada quien es bueno para cosas diferentes y no tenemos el derecho de venir y juzgar a las demás personas por ello. Y pues también podríamos decir para no hacerla muy larga, que también el ego nos puede dominar cuando estamos siempre pendientes a la impresión de que vamos a causar a los demás y esto hace que estemos más atentos a eso y en la situación en sí. Y pues estas solo son algunas señales, ¿verdad? Que podemos identificar cuando los diferentes tipos de ego dominan nuestra mente y distorsionan nuestra realidad. Y entonces si se sienten identificada con alguna, pues lo ideal es buscar soluciones que nos permitan salir de esta situación. Recuérdense que todo tiene que llevar un equilibrio y dejarnos llevar por la parte del ego es muy importante. Entonces, básicamente, ¿cómo dominar el ego? Se preguntarán ustedes y dejar que salga nuestra esencia verdadera. Pues entonces básicamente el ego se desarrolla en forma de protección y normalmente nos dejamos dominar por él y porque así nos sentimos más seguros ante los ataques. La voz del ego usualmente nos confunde y nos aleja de nuestro verdadero ser e impide que podamos sentir desde el corazón y desde la sencillez de nuestras emociones. Entonces una cosa que podríamos hacer sería dejar de focalizar nuestra mirada en el exterior y es importante que seamos capaces de ver todas las necesidades de aceptación exterior que no son más que ilusiones, fantasías que nuestro ego nos ha creado. No necesitamos nada de eso para ser felices, lo único que necesitamos es que sumerjamos nuestra sencillez y humildad y pues no pretendamos ser más ni creamos que somos menos, porque al final todos somos iguales, nuestra esencia interior no es tan complicada y tratar de eliminar de nuestra vida las culpas, y las exigencias es más que necesario para equilibrar nuestro ego, también ser el perfeccionista o la necesidad de siempre querer ganar, la avaricia o tener más que el otro o presumir y eso no está bien tampoco, ¿verdad? También tendríamos que dejarnos de focalizar en la complejidad, esto es decir que tenemos que enfocarnos en una vida más sencilla, ver la vida desde la sencillez y entonces optar por el disfrute de las cosas pequeñas y pues apreciar las bellezas de la vida, obsequiate con satisfacciones personales. Esta puede ser una diversión casi como practicando lo que les gusta hacer, algún deporte, no sé, tu cuidado personal, cultivar buenas amistades que te aporten o el contacto con la naturaleza incluso o la expresión artística. Y cuando les digo disfruten de la vida, de cosas pequeñas y que se obsequien, no me estoy refiriendo a cosas materiales. Si se dieron cuenta, en ningún momento hablé de cosas materiales y es porque la magia desde la sencillez viene de apreciar la belleza de la vida. Y básicamente también podríamos practicar yoga o también meditación, que pues va a hacer que deje que este amor fluya y aceptarnos también como somos y pues básicamente como les mencionaba anteriormente el yoga y la meditación son elementales para darle forma a nuestra vida y pues básicamente arreglarla también. Entonces hay que escuchar esta esencia interior de relax que todos llevamos dentro y pues básicamente aceptarnos como personas, saber que somos una gran persona que merece mucho la pena y que no tenemos que dejar que nuestro ego nos nuble y nos saque lo peor. Entonces, básicamente esto es un pequeño podcast de lo que es el ego. Creo que es un tema muy extenso y algo complejo de entender, pero pues básicamente el ego es muy importante para los próximos episodios que vamos a estar tocando en el podcast, entonces espero y les haya gustado tanto este episodio como a mí me gustó grabarlo para ustedes. Esto fue todo por hoy y recuerden que mis mejores vibras siempre con ustedes. Chau, chau.